Bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a tener el segundo seminario de doctorado de la licenciada Vanessa Daza. No me pusiste el titulito. Bueno, todo tuyo. Bueno, sí, se escucha muy fuerte, le piden a la Leti que baje un poco. Bueno, entonces, como les decía, es difícil realizar identificación en el plano galáctico, sobre todo cuando estamos utilizando longitudes de onda en el óptico. Por ende, por suerte, existen relevamientos como el TUMAS o IRAS que han observado cerca del plano galáctico bajas latitudes galácticas y han encontrado objetos estelares, galaxias detrás de este plano. Otros relevamientos que han observado bajas latitudes son el BBB y el BBBX. El objetivo principal del BBB es estudiar estrellas variables y detectar objetos extragalácticos detrás del plano galáctico. Entonces, en el año 2021 se publicó un catálogo de 5.500 galaxias por Laura Barabal y colaboradores. Ella y otros astrónomos estuvieron observando imágenes, inspeccionando imágenes para poder identificar más de 5.500 galaxias. En total observaron 80.522 imágenes durante 2 años para poder construir este catálogo. Entonces esto ya nos da una idea de lo difícil que fue construir un catálogo a partir de la inspección visual. Este catálogo fue realizado en la parte sur del disco galáctico, es la que estoy mostrando en la figura. En puntos naranjas están representadas las galaxias, en verde están las no galaxias y en gris está la extinción del polvo. Bien, entonces ya tenemos una idea de lo difícil que es realizar un catálogo de galaxias a partir de inspección visual. Por lo tanto, lo que hicimos hace un tiempo fue crear una metodología automática que nos permitió construir un identificador tal que este identificador recibe información de datos fotométricos, morfológicos y de imágenes. Y así pudimos construir, en resumen, un nuevo catálogo de galaxias en la parte norte del disco galáctico. En total encontramos 1.003 galaxias, con solo 2 previamente ya conocidas. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que llegamos a construir este identificador? Para empezar, es importante que tengamos en cuenta que los identificadores
construidos a partir de modelos de aprendizaje automático supervisado dependen muchísimo de los datos. Yo quiero que de acá se lleven la idea, porque muchas veces siempre hablamos de modelos de aprendizaje supervisado y creemos que las redes neuronales son la solución a todo. Decimos, no, bueno, aplicamos una red, pero quizás si yo quisiera utilizar una red neuronal para resolver un problema de aprendizaje supervisado, los datos que le estoy ingresando no son buenos para esa red para que aprenda a hacer cierta tarea. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la combinación de los datos y del modelo. Y eso fue lo que tratamos de hacer y lo que voy a tratar de explicar en detalle que hicimos para poder construir un identificador de galaxias. Como les decía, utilizamos los datos del BBB y del BBBX. En particular, utilizamos los datos clasificados por Barabale en el año 2021, las 5.000 galaxias, aproximadamente 5.500, y las no galaxias. Lo que les estoy mostrando en la figura es la parte del disco sur en rojo. Aquí fue donde Barabale y colaboradores clasificaron las galaxias. El resto, el azul, rojo, verde, celeste, amarillo, son observaciones del relevamiento BBBX, también en el plano galáctico. Acá un poco más en detalle, la imagen que les mostraba anteriormente está minimizada. En total, se utilizaron 152 tiles o baldosas. Cada uno de estos tiles tiene un tamaño de 1 por 1.5 grados de área. Y a mí es importante que se diga esto, y es que cada tile es observado en una noche. Esa área del cielo. Más adelante van a entender por qué es importante. Bueno, aquí estoy resumiendo brevemente el proceso que realizó Barabale 2021 para la inspección visual para poder clasificar los objetos visualmente, las galaxias. Ellos en el 2018 crearon una pipeline, tal que esta pipeline, en esta área que les estaba mostrando previamente, encuentran una gran cantidad de candidatos. Lo que hacen es seleccionar fuentes extragalácticas a partir de ese extractor y después terminan de definir un conjunto de posibles fuentes, posibles galaxias, a partir de restricciones en color y morfología. Lo que incluimos en este trabajo, aparte de este proceso que hemos repetido, es hacer un cross-match con Gaia DR3. Así limpiamos un poco la muestra y sacamos fuentes puntuales. Luego lo que hicimos fue utilizar la clasificación del catálogo de galaxias que publicaron en el año 2021. Entonces acá ya tenemos un problema muy típico de lo que es aprendizaje automático supervisado, donde tenemos dos etiquetas, no galaxias y galaxias. Para poder encontrar el modelo y los datos que nos den un buen identificador, lo mejor que se pueda, en general lo que se hace es dividir la muestra en entrenamiento y prueba. Por lo general, un 70-30 o un 80-20. Lo que se hace es trabajar todo, hacer todos los estudios con la muestra de entrenamiento y después, sin nunca haberla tocado, ya cuando tenés las conclusiones, vas y evalúas en el conjunto de pruebas para no sesgar los estudios. Bien. Para poder encontrar los mejores datos, tratamos de utilizar o de reproducir algunas cosas que hacía Lala y colaboradores para identificar las galaxias. Aquí lo que les estoy mostrando son las imágenes que utilizaban ellos para poder identificar galaxias. En el centro tenemos el objeto extendido, las galaxias. Cada columna es una banda, todas en el infrarrojo cercano. Y algún truquito que utilizaba Lala y colaboradores era ver cómo aumentaba el brillo a medida que se acercaban a la banda K. De esta manera podían determinar o asegurarse también de que el objeto que tenían en el centro era una galaxia, si a simple vista no lo podían ver. Ya yo creo que para nosotros es difícil distinguir acá qué es una galaxia. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, de estas imágenes, de esta parte es un recorte, es un zoom, ¿cuál es para ustedes
estos son los datos que teníamos, ¿no? A disposición. ¿Cuáles para ustedes son una galaxia? ¿Y cuáles no? ¿Alguien quiere decir la de la derecha, la izquierda? Justo, la de la derecha no. Parece un montón. Y bueno, y nosotros somos astrónomos y estamos todo el día tocando estos objetos y sin embargo, aún así, se nos complica distinguir galaxias a simple vista. Con estas imágenes proporcionadas por el bebé, obviamente esto son recortes de S9. Galaxias aquí son estas que forman una L. Estos son otros objetos extendidos. Muchas veces lo que estaba encontrando Spector, que es el que hace como también encuentra objetos extendidos, es encontrar una pequeña acumulación de estrellas. Cuencas le suelen decir. Bien. Entonces, lo primero que se hace es trabajar con los datos, o lo primero que hicimos fue trabajar con los datos. Nosotros creamos una línea de trabajo tal que los procesamos, luego generamos nuevos datos y luego seleccionamos según la importancia de estos para la identificación de galaxias. Entonces, el procesado tiene que ver en transformar las imágenes a una información tal que yo pueda manipular y estudiar con métodos estadísticos o con modelos de aprendizaje supervisado. Esta es la parte que ya nos quedaba a nosotros. Acá lo que les estoy mostrando en la fila superior son imágenes de galaxias y en la fila inferior imágenes de no galaxias en las tres bandas JH y KS que nosotros utilizamos. Lo que hicimos fue generar imágenes de diferentes tamaños espaciales, 44 por 44 hasta 9 por 9 píxeles. Con las imágenes 44 por 44 tenemos parte del objeto y del fondo, es decir, que puede que tengamos contaminación estelar, una que otra estrella, y con las imágenes 9 por 9 lo que tenemos son la parte central de las galaxias. Abajo les digo más o menos cuánto es en arcosegundos, 15 arcosegundos hasta 3.05. Bien, a estas imágenes las podemos imaginar como cubo de datos, la parte espacial, y en profundidad los valores que tienen en cada banda. Una profundidad de 3, entonces una matriz. La imagen hace parte de la imagen de una galaxia, ya sea 44 por 44 o 11 por 11, hace parte de una imagen mucho más grande que es la imagen del tile, de la baldosa esta que les comentaba, que es observada en una sola noche. A su vez, esta también obviamente forma una matriz con una profundidad de 3, simplemente que la parte espacial es un poco más grande. Y a su vez, esta imagen, esta matriz de cubo de datos, hace parte de un cubo de datos más grande, que es el de todo el relevamiento. ¿Cuál es la diferencia y por qué les remarco esto? Yo estoy trabajando con todos los datos del relevamiento, ¿está bien? Entonces, si solo tomo las imágenes y solo estudio acá por imagen, solo voy a considerar la intensidad que proviene de la galaxia o de la no galaxia, de la fuente extendida y un poquito del fondo de cielo. Ahora, acá al contrario, en las del TAI seguramente estoy abarcando diferentes fuentes extendidas, diferentes fuentes estelares, y cuando estudio, tomo en cuenta todos los datos del relevamiento, estoy teniendo diferentes condiciones atmosféricas en cuenta también. Al cubo de datos, a la imagen, la transformamos en una tabla. Cada columna es un píxel. Es decir, que si tenemos una imagen con un tamaño espacial 44 por 44 con profundidad 3, siempre la profundidad va a ser fija, que son las bandas JH y K, vamos a tener en total 5.808 columnas. Estas columnas son lo que nosotros conocemos como las propiedades, que generalmente es como más fácil, los features o los valores que nosotros vamos a utilizar para saber si son relevantes.
Por ejemplo, uno tiende a pensar, bueno, a mí qué me importa los píxeles del borde. Total, ¿qué información me puede dar? No lo sé. Entonces, eso justamente es lo que comenzamos a estudiar. Una vez que ya tenemos los datos procesados, es decir, en tabla, generamos nuevas características. Para esto, para evaluar qué tan importantes son las características, utilizamos métodos estadísticos como K-means y PCA. Y algunas de las características que estuvimos estudiando fueron observar si las dimensiones espaciales importaban o no, que eran las que les comentaba al principio, la diferencia de bandas. La diferencia de bandas, decidimos generar nuevas características, nuevas imágenes que sean el resultado de la diferencia de bandas, porque nosotros sabemos, o hemos visto, que los observacionales a veces distinguen o se distingue entre objetos estelares y objetos extendidos en base al color. No es lo mismo, pero quizás haciendo la diferencia, haciendo una analogía, estas nuevas características, estas nuevas imágenes sean relevantes para la identificación de galaxias. También lo que hicimos fue generar diferentes conjuntos con diferentes escalados. Generalmente cuando nosotros aplicamos o utilizamos modelos de aprendizaje automático supervisado, las características, los valores vienen escalados. ¿Está bien? Entonces, nos fijamos, nosotros utilizamos el método de min-max, si escalar de diferentes formas las imágenes era relevante o no para la identificación de las galaxias. ¿Y qué quiere decir con diferentes valores? Con diferentes rangos de intensidad. Si consideramos los valores de todo un tile o los valores de todo el relevamiento, es decir, diferentes condiciones atmosféricas. O solo con los valores de una imagen. Y por último, lo que hicimos fue generar nuevas características, nuevas imágenes que tengan información de los bordes de los objetos extendidos. Entonces tenemos un montón de conjuntos de features, de imágenes que vamos a evaluar si son importantes o no para la identificación. Sí. La pregunta es si, si las imágenes que usan son partiendo todo el tile en 44 por 44 y las otras dimensiones, o centrando en cada cosa, o sea, cada imagen es por cada punto brillante que tienen, centrándolo en eso. Claro, tengo la imagen del tile. Ahí se aplica la pipeline y encuentra candidatos. Se hace toda la limpieza que les venía contando al principio, trabajo 2018. Y después se recortan imágenes en el centro de esas candidatas. O sea, todos los candidatos están al centro Y se de la imagen. extiende, claro, 22 por 22 o... Muy buena la pregunta. Bien. Entonces les contaba que generamos un montón de imágenes, muchas características, quisimos ver si esto afecta o no a la identificación. Utilizamos métodos estadísticos como K-means y PCA para poder determinar si eran importantes. En particular, uno generalmente representa una fuente extragaláctica en un espacio con propiedades físicas como masa, color, no sé si recuerdan eso, extragaláctica, y veíamos que algunas se separan, que se crean acumulaciones. Bueno, acá podemos hacer lo mismo, pero la dimensión de nuestro espacio es bastante grande. Yo les decía que habían a veces espacios de 5.000, de una dimensión de 5.000 o aproximadamente. Entonces, obviamente nosotros no podemos, no tenemos la capacidad para estudiar, no todavía, para estudiar o encontrar una estructura interna, algo, acumulaciones que nos permitan saber si nuestros datos, si las imágenes distinguen objetos de no galaxias y galaxias. Lo que quiero decir es que tenemos que, con K-means y con PCA, pudimos encontrar una forma de saber si realmente los datos contenidos en una imagen
y los que hemos generado permiten tener agrupaciones en ese espacio, ¿está bien? Que sean representativas de las clases no galaxias y galaxias. Lo que encontramos con esos métodos, perdón, quizás sea bueno acá incluir esta imagen que resulta bastante confusa y que habla de la estructura de los datos. Esto hace parte del aprendizaje no supervisado. Acá lo que estamos viendo es si realmente la intensidad que se encuentra en las imágenes me permiten separar entre estos dos objetos. Al lado derecho estoy mostrando un mapa de dos componentes principales y al lado izquierdo una imagen de un objeto que vive en el espacio de Camis y que representa la media de dos agrupaciones. Lo que uno esperaría, más o menos para que se entienda la idea, es que estas imágenes se parezcan más a una galaxia y esto a una no galaxia. Y que en el espacio de dos componentes tengamos una separación de lo que es galaxia y no galaxia. Acá no encontramos nada, es bastante difícil, entonces hay una alta contaminación. Sin embargo, pudimos encontrar unas pseudo estructuras con PCA y con CAMINS que nos permitieron valorar por lo menos qué características son mejores que otras. ¿Está bien? Acá tengo la misma idea que les contaba. Estos son dos componentes principales. En naranja tenemos las galaxias y en verde la distribución de no galaxias. Vemos que las galaxias tienden a irse un poco más al borde. No hice mucho, no hay una separación concreta en este espacio de estas dos clases que queremos distinguir. Entonces, ya en este punto nos podemos dar cuenta que estos métodos, CAMINS, PCA y los features o los datos con los que estamos trabajando no son suficientes para poder tener una identificación de galaxias lo más precisa posible. Sin embargo, pudimos destacar o podemos determinar que incluir la diferencia de bandas es importante para la identificación, que el mejor escalado es cuando utilizamos las intensidades pertenecientes solo a una imagen y que sea realizado por banda, y que incluir información de los bordes de los objetos extendidos también es relevante. Esto lo obtuvimos con dos filtros, uno es suavizado, que es el gaussiano, y el otro con un filtro de bordes que se llama Laplace. Entonces, en función a esa información, armamos tres conjuntos, uno que contempla solo el escalado, otro que contempla el escalado y la diferencia de bandas, y otro que contempla lo que les comentaba, la detección de bordes y el escalado. Esto es los datos. Por otro lado, lo que hicimos fue tomar algunos modelos y estudiar cuál era el mejor combinado con los conjuntos de datos que les mostré previamente. Algo que es importante es que en los problemas de aprendizaje automático los modelos pueden verse sesgados cuando hay un desbalance en las clases. Nosotros en este problema tendemos a tener muchas más no galaxias que galaxias. Entonces, lo que tratamos de hacer fue utilizar dos métodos que uno te aumenta la clase minor. Hola, Vane, gracias. Dijiste que escalaban por intensidad de una de las bandas. ¿Escalan la intensidad de las otras bandas por esa intensidad o cómo es que se conserva la información de las otras dos bandas? Eso fue lo que no me quedó claro. Una prueba sin considerar matriz. Esperamos toda la imagen. No si no existiera, consideramos el mínimo de toda la matriz. Y después vimos que es mejor escalar por banda. Entonces tomamos el mínimo y el máximo de cada banda.
A mí súper olvidado ese tema. Bueno, continuamos con el seminario. Se cortó la luz para los que están conectados, por eso. Bueno, lo que les comentaba es que las clases tienen que estar balanceadas. Utilizamos dos métodos, uno que aumenta la clase minoritaria, que es la de galaxias, y otro que disminuye la clase mayoritaria, la de no galaxias, y aumenta la clase galaxias. Teniendo en cuenta eso, utilizamos tres métodos bastante conocidos. Uno es el modelo de aprendizaje automático supervisado, los expliqué en el primer seminario. Uno es el de clasificación lineal por vectores de soporte. Este método básicamente lo que hace es crear un hiperplano en el espacio de dimensiones, en el espacio de características, de esto que les decía, en el espacio de las imágenes, mejor dicho. Aquí este hiperplano lo que hace es separar las no galaxias y las galaxias. Entonces cada vez que entra una nueva imagen, la representa en este espacio y asigna si es una galaxia o una no galaxia según el lado del hiperplano en el que se encuentre. Lo otro que utilizamos son los redes neuronales, en particular la CNN. Estas redes neuronales son muy parecidas a cómo funciona nuestra cabeza porque tienen en cuenta la detección de los bordes, justamente, algo que nosotros también incluimos como información, y algunos aspectos más, como la dirección de los objetos, y bosques aleatorios, que son construidos en función de árboles de decisión. Para evaluar qué tan buenos son estos modelos junto a los diferentes conjuntos de datos que utilizamos, evaluamos con 4 métricas: Recall, Precision, F1 Score, que es la combinación de los dos primeros, y la curva de Precision y Recall. Básicamente lo que quiero que se lleven de estas métricas es que con una evaluamos, con Recall evaluamos la completitud y con Precision la pureza, que también lo hace o no, ¿está bien? La clasificación, cuánto se equivoca el modelo. Bien, entonces, todo esto básicamente es contándoles el proceso para poder construir el identificador. Un breve repaso es tomar los datos, procesarlos, generar nuevas características, seleccionar algunas de ellas, realizar la aumentación de datos si es necesario, es decir, balancear las clases, probar con algunos modelos, los más reconocidos para estas tareas de identificación de galaxias con imágenes, y por supuesto incluir métricas que me permitan definir cuál va a ser el mejor identificador. En esta tabla resumo básicamente los resultados que obtuvimos en función de las métricas, 3 métricas, todas calculadas en función de qué tan bien o no hace la clasificación de galaxias o la identificación de galaxias. Lo que mejor encontramos, o el mejor modelo que encontramos para el conjunto de datos que armamos, fue cuando nosotros incluimos información de los bordes, de las fuentes extendidas, combinado con una red neuronal CNN. Y cuando se realiza balance, aumentación de datos, balance. Lo que les estoy mostrando acá es el comportamiento de la clasificación del identificador, la CNN. En la figura 15, lo que podemos ver, esta imagen de acá, son las probabilidades o la frecuencia que tiene, perdón, lo digo mejor. El identificador lo que hace, la CNN, tiene un objeto y le asigna una probabilidad de ser galaxia o no. Entonces lo que estoy graficando acá abajo son las probabilidades de las galaxias. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro modelo, el CNN, tiene una alta frecuencia, o a galaxias, a varias galaxias les asigna probabilidad 0. Pero también hay un gran intervalo, más o menos a partir de 0.6, a donde las galaxias sí las está clasificando bien, es decir, les está asignando una probabilidad alta. Lo mismo la misma idea se muestra en la figura superior, donde tenemos la distribución de probabilidades asignadas por CNN,
para las no galaxias. Y acá sí se ve un buen resultado más claro, porque vemos que a las no galaxias les está asignando una... Bien, y lo que muestro acá es el comportamiento de la precisión y completitud que tiene el modelo para la identificación de galaxias. Esta tarea. Algo que no les comenté fue que el catálogo que construimos no fue hecho solo con un identificador que incluye información de imágenes, sino también incluye información de datos fotométricos y morfológicos. Nosotros realizamos el mismo proceso. Yo en este seminario traté de detallar más el proceso que se realizó con las imágenes para poder construir ese identificador. Con los datos fotométricos y morfológicos se hizo lo mismo, se construyeron también 3 muestras, tal que la más grande considera 22 características morfológicas y fotométricas. Otro conjunto tiene solo características seleccionadas a partir de un método estadístico que se llama información mutua. Básicamente este método lo que hace es encontrar la mayor correlación de una propiedad con la clase que queremos determinar, o sea, con galaxia o no galaxia, y otras propiedades generadas a partir de análisis de componentes principales. Que quizás ahí sí va más la pregunta que me estabas haciendo hace un rato. Con los datos fotométricos y morfológicos, el mejor modelo es XGBoost. Tenemos una buena precisión y buena recall, bastante parecidas para este modelo. Y en particular, este modelo destaca que se pueden utilizar las 22 características fotométricas y morfológicas para identificar las galaxias, pero también da resultados similares o parecidos si utilizamos un número menor. No tan bien, pero bastante parecidos. Finalmente lo que hicimos fue estudiar si conviene o no conviene la clasificación o la identificación de galaxias cuando combinamos a estos 2 modelos o los utilizamos individualmente. Lo que encontramos es que tenemos un balance tanto en la pureza como en la completitud cuando se combinan identificadores que utilizan información tanto de imágenes como de datos fotométricos y morfológicos. Pero acá nosotros decimos que una galaxia, que un objeto extendido es una galaxia cuando alguno de los modelos tiene una probabilidad mayor a 0.6. Este identificador fue probado en la parte norte del disco galáctico. Hicimos el mismo proceso que les contaba al inicio. Encontramos en esta zona, que sería en esta parte de acá, en 56 tiles, aplicamos la pipeline de Bravale 2018, encontramos fuentes extendidas, eliminamos fuentes estelares con Proxmas con Gaia y finalmente aplicamos a 172.396 fuentes candidatas a ser galaxia los identificadores obtenidos con el modelo CNN y los datos fotométricos morfológicos, el XGBoost. En la tabla a la derecha les estoy presentando los resultados, la recuperación y la precisión que tuvieron los modelos. Encontramos que en tanto precisión, en el BBB, donde fueron entrenados los modelos, teníamos una recuperación de 0.68 cuando utilizamos modelos CNN y XGBoost, pero cuando es aplicado al disco norte, la recuperación, la precisión no es tan buena. Si analizamos los dos modelos por separado, con CNN podemos obtener una precisión bastante similar, pero no con los modelos entrenados con datos fotométricos y morfológicos. Lo que estoy mostrando acá en esta imagen es de nuevo la distribución, la frecuencia de la distribución de probabilidades de ser galaxia o no, pero esta vez está separado por datos fotométricos y por datos provenientes de imágenes. Lo que a mí me interesa que vean de acá es que este era el resultado que nosotros obtuvimos en el BBB,
teníamos una aumentación, que es lo que esperamos. Estos son todas galaxias, los dos modelos les daban alta probabilidad, decidimos tomar un umbral mayor a 0.6 para decir que todos estos objetos son galaxias. Entonces, más o menos este comportamiento que vemos acá es similar al que tenemos acá arriba para probabilidades mayores a 0.6. Comparamos las propiedades de los nuevos objetos que encontramos en el disco norte, encontramos que son bastante similares. Hay algo importante acá y es que las imágenes que fueron tomadas por el relevamiento BBBX son diferentes, tienen una mayor exposición, así que difieren un poco las imágenes, las intensidades de las imágenes, pero en datos fotométricos encontramos que fueron bastante similares. Volvemos al inicio. Con todo este proceso que hemos realizado tanto con imágenes y datos fotométricos, encontramos un catálogo o generamos un nuevo catálogo de galaxias de 1003 galaxias. Perdón. Algo que me gustaría remarcar antes de terminar este seminario es el equipo de trabajo. Está importante, me parece bastante relevante. Son varias personas las que contribuyeron para poder llevar a cabo este nuevo catálogo, gente que contribuyó tanto con imágenes como con experticia estadística o experiencia en la identificación de galaxias, procesamiento de imágenes, la reducción en contra de los candidatos y bueno, por supuesto la publicación del catálogo tiene magnitudes transformadas al 2+, ser utilizadas. Todo este trabajo no es solo mío, sino de un... Ahora sí. Bibliografía. ¿Preguntas? Gracias, muy linda la... Respecto a la data augmentation con galaxias, no, Yo sabía que me ibas a decir, no es augmentation, no es el nombre apropiado, es balance, no es aumentación de datos. no, era simplemente levantar un poquito la vista del disco y buscar galaxias conocidas dentro. Claro, no es aumentación, bueno, sí, en realidad sí es aumentación de datos porque vos lo estás haciendo. Claro, digo, para Estás balancear las balanceando. clases es más sencillo buscar ejemplos que son complementarios. Está bien. Totalmente. Pero digo, Yo creo que es, no sé si es más simple porque hay que obtener ese catálogo, pero sí, por supuesto, está bueno incluir y es mejor obtener datos reales que a partir de una generación a partir de un modelo. podría ser galaxia. Si estás, perdón, a lo primero, si estás generando de alguna manera galaxias artificiales, porque al aumentarlo estás haciendo eso. ¿Cómo? O en el espacio del medio utilizar esas características, esa reducción de dimensionalidad, porque eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que digo, pero que tiene que ser no lineal. Por eso digo usar un autoencoder, o un denoising autoencoder, en vez de usar un PCA o las técnicas lineales que estás usando, porque claramente el verlo es no lineal. ¿No? Ni hablarlo, sí, lo charlamos, lo traté de probar y... Pero sí, una idea de hecho además. ¿Más preguntas? Si no entendí, al principio hablaste de un tamaño fijo angularmente, donde vos vas a hacer tu muestra de imágenes. ¿Es correcto eso? Hay un tamaño fijo angularmente de las imágenes que vos vas a procesar.
Depende del tamaño espacial que elija. Está Si bien, era pero- 44 por 44, entonces era 15, no sé si estoy entendiendo tu pregunta. Sí, Y si hiciste es un 3 por 44 3, por 44 y ese fijo. claro, y ahí fijo ese. Después puedo fijar otro que es de 3.05 arcosegundos, que representaba un espacio de 9 por 9 píxeles. Ok, Espacio- pero digo, eso dimensión te espacial. fija a vos el tipo de galaxia que eventualmente podés identificar. Sí, Es decir, habrá un límite de tamaño, Sí. un límite de redshift, etcétera. De Y hecho, eso ha sido elegido como, digamos, con qué. sí, no lo dije. En base a la experiencia del ala, generalmente utilizaba tamaños de esa imagen. Claro, sí, sí. Sí, no, está bueno. Y de hecho en el PBX, como va a tener más tiempo de exposición, teníamos que considerar que quizás íbamos a obtener objetos más potentes. Perdón que interrumpa ahí. En el BBBX vamos a encontrar galaxias más grandes porque hay menos extinción, hay menos gas, hay menos polvo, entonces ahí sí vamos a poder ver objetos un poco más grandes que los que veíamos en el BBB. Pero ella trató de reproducir lo que hay en mis ojos. Mira, la más grande que justo no estaba en una región que estábamos estudiando nosotros es Circinus, que yo la mencioné el otro día en la charlita de Viate, que en esa estamos estudiando cúmulos estelares. Esa es lo más grande, pero si no son todas cosas pequeñitas. No hemos visto nada interesante. Capaz ahora cuando empecemos a ver todo lo nuevo. Hay algo que por ahí se pasa por alto y que es muy importante, y es que los candidatos que estamos tratando de identificar si son galaxias o no, dividiendo en galaxias y no galaxias, son ya de alguna manera clasificados por otra red neuronal que es sector. Entonces nosotros ya contamos con un sesgo que quizás no tiene nada que ver con extinción o con el polvo o la región o el relevamiento, sino ya es un sesgo de que en la metodología previa está encontrando objetos más pequeños. Lo que hace Sectractor al principio, que usamos, que desarrollamos en la pipeline, que tratamos de afinar, es separar entre puntual y extendidos. Vimos que Sectractor funciona bárbaro en campos limpios, no en estos campos. Por eso tuvimos que recurrir a los cortes en colores, a los cortes morfológicos, pero ahí nos quedábamos cortos. Sí o sí tuvimos que hacer la inspección visual. Claro, y ya Sectractor trabaja con una CNN, y ahí ya está errando mal por las punitas estas de estrellas que vemos en esa región. Ah, ya entendí tu pregunta. Sí, utilizamos la misma métrica, la métrica que les mostré, Recall y Precision. Y como medimos en la nueva región, hicimos una inspección visual. Claro, sí, te entendí. Pensé que estabas hablando de la... Sí. Porque si no, no hay forma, y de hecho no podíamos tener la calidad de la completitud, porque si no teníamos que revisar 172,000 objetos, y entonces era lo mismo. No estamos creando nada automatizado. De hecho, no lo estamos creando. Visualmente puedes chequear la pureza, pero no la completitud. Claro. Ah. Eso lo dije al revés, pero eso creo que vos tenías. De los métodos de desbalanceo, ¿cuál era el que andaba mejor? El de la clase minoritaria. Aumenta la clase minoritaria. No. No, y no en todos los modelos daba lo mismo. O sea, son pocos los modelos que les servía realizar un balance de datos. Entonces, estaba bueno, fueron varias combinatorias. Y la inspección la hizo Laura también, la de la parte norte. Si no hay- Para saber si está sesgado el estudio. Me gusta, sí, me gusta porque no está bueno, porque lo máximo que vamos a poder obtener como un identificador automático es la precisión del ala y colaboradores.
Entonces necesitamos gente joven. No, mentira. Sí, o una red que aprenda de otra, pero hasta el momento, como esos son los datos de entrada, sí. Pero está bueno también, porque si vamos, si utilizamos la nueva identificación en el disco norte, un par de años más no va a ser la diferencia. O sea, no, va a ser la misma precisión. No, la idea es que no, la idea es que no. Sí nos dimos cuenta que al ser tan diferentes los datos, las condiciones, afecta muchísimo. Para mí, más que todo, la diferencia en imágenes del BBX y el BBB. Y las pruebas que hicimos, porque la idea es extender este trabajo en todo el plano galáctico, es que incluimos fuentes del BBX y funcionan mejor los modelos en el entrenamiento. Mejor. Pero bueno, eso todavía. Porque lo pidió un referee. Y es un patrón observacional, me parece que lo necesitan. Y que digamos, bueno, este es el catálogo que le entregamos con tanta precisión y con tanta completitud según estos estudios. Eso sería lo ideal. Le agradecemos de nuevo, Vane.